nuestra especialista invitada, Norma. Hola. Buenos días, bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Gaby. Buenos días, muy buenos días, muy bien. Oye, en esta gran ciudad, en esta gran urbe, habemos muchas personas que, bueno, a veces hemos tenido la necesidad de tomar un automóvil, salir a la calle a conducir. Y hay muchas personas que se han dedicado también a este oficio o que lo han aprendido con el paso del tiempo y ahora, pues, a veces ya no están haciendo nada, ¿no? Pero esas habilidades están ahí. Están ahí, es que tenemos que aprovechar lo que sabemos hacer, Enrique, de verdad, y no frustrarnos, ¿verdad? Porque hay veces que sentimos que no tenemos trabajo, que no hay trabajo, que no hay manera de generar un ingreso, y en vez de fortalecernos, nos apagamos. Entonces decimos, no puedo, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero. Pero ¿qué tal que sacas esa formalidad que traes, que con la que tú naciste, y el aplomo y dices, puedo hacerlo, ¿sí? Ahora, emprender no nada más es para jóvenes. Cuando hablamos de emprendimiento siempre pensamos es que los jóvenes tenemos que lanzarnos a hacer un negocio y no. Los que se van a graduar, ¿no? Claro, los adultos, llega un momento en la vida que a lo mejor las puertas se te van cerrando, te liquidan en tu trabajo, te va mal, ¿y qué tienes que hacer? Emprender, a la edad que sea. Sacar esa fortaleza y, ¿por qué no?, utilizando lo que sabes hacer. Y si sabes manejar y eres formal, eres puntual, eres bien presentable, porque pues te gusta siempre estar bien presentado. Y yo te digo, Enrique, si vas a una fiesta, ¿no te gustaría que yo te llevara? Puede ser en tu carro, o yo tengo mi carro y te espero. Olvídate de tomar un taxi, tomar cualquier otro medio de transporte. Vas seguro conmigo, permíteme llevarte, acompañarte y permíteme ganar un dinero. Claro, está muy bien. Hablabas del tema del emprendimiento que se tiene sobreentendido erróneamente que es solo para jóvenes. Pero también hay personas mayores que ya tienen tal vez su futuro económico asegurado, pero que necesitan desarrollar una actividad. Y tal vez esta opción de ser un chofer formal puede ser también una opción que no puede ser, es a tiempo completo, es a tiempo que la persona lo quiera hacer. Claro. ¿Esto es opcional de alguna forma? Es opcional porque tú cuentas con tu tiempo, porque pues no tienes trabajo, no tienes un trabajo fijo. Entonces estás a la disposición y lo puedes hacer sin ningún problema. Tienes tu licencia, ahí está. Eres una persona seria, eres puntual, te gusta convivir con las personas. Oye, pues qué mejor manera que no quedarte durmiendo en tus laureles, hacer algo, generar un ingreso y olvidarte de que no tengo trabajo, no traigo un peso en la bolsa. Despiértate, ¿no? Hay que hacer algo que nos genere un ingreso y que nos haga ser útiles para nosotros y para los demás. Claro que ¿Sí? Por ejemplo, mira, José es una persona que la verdad estaba muy hundido, muy triste porque perdió el trabajo. Ya es una persona de 50 años que ya no en una empresa no te contratan tan fácil. Pero lo aconsejaron, oye, tienes un carro. Ese carro, antes de que te deshagas de él para tener dinero, utilízalo, ponlo a producir. Que sea tu medio de tu materia prima, y ¿por qué no con tus amistades ofreces el servicio? Y así es. Por ejemplo, a José lo llamamos para, oye, hay una boda en Cuernavaca, qué flojera ir. Por ejemplo, en mi casa tenemos una camioneta, caben 6 personas, José la maneja, vamos 6 personas, tranquilísima, nos espera, no gastamos en hotel, porque típico que si vas a una fiesta te tienes que quedar allá. No, a la hora que sea, él nos está esperando, nos regresa y está generando un ingreso, está emprendiendo, aprovechando lo que sabe hacer. Claro, y aparte, ¿sabes qué? Esto es muy cómodo. Y bien como tú lo comentas, tienes una camioneta con 6 personas donde seguramente invitas a tus amigas, a tus amigos, y estas personas entonces a su vez lo empiezan a recomendar y le empieza a salir más trabajo, ¿no? Y siempre tiene trabajo, por lo menos los fines de semana, siempre hay que una salida. Ahora, esta ciudad ya es una locura, sí hay muchos medios de transporte, pero si tú tienes un chofer que cuentes con él a la disposición, estás de lo más tranquilo. Ahí está. Te está generando confianza, te está generando también hasta un estatus a ti como cliente, y a él
un trabajo. Y también se podría tomar en cuenta esto de lo que acabas de comentar. Existen muchos medios de transporte actualmente en la ciudad. Si tenemos que recurrir, por ejemplo, a taxis todos los días, vamos a gastar muchísimo. Claro. ¿Se podría llegar a un acuerdo entonces con esta persona para que sea, digamos, nuestro transporte oficial del día a día, de alguna manera? Por supuesto. Y también puede ser chofer, por ejemplo. Mi mamá lo utiliza mucho para ir al supermercado. Ok. Ella ya no maneja, entonces el supermercado. Oye, se le ayuda con las bolsas, ¿no? Por supuesto, Seguro. van al banco. En los momentos libres que van a un viaje o a otro, riega el jardín. Oye, es la mejor manera de estar generando ingreso, de realmente aprovechar lo que sabes y de eso de estarte picando los ojos y diciendo, es que soy muy pobre, llorando todo no el tengo día, ¿no? dinero, Es que ya nadie y me va a viendo contratar. quién te invita a comer o algo. No, despierta, genera ingreso, utiliza esas competencias Muy bien. y sal adelante. Ahí está. Norma, muchas gracias. No, pues Yo feliz te como llevo, siempre, ¿eh? ¿Me vas a llevar Yo tú? te llevo Ah, al rato. mira. Sí. Ya tengo chofer. Gracias. Gracias, Norma. No, gracias.